Bueno, digo, la idea es hacer una clase de repaso de la unidad uno. Este, estuvimos haciendo una evaluación de las reuniones que tuvimos el lunes con Celina y Ariadna, y una de las cosas que salió es que necesitamos recrear más espacios de intercambio. Eh, Vamos a tratar de hacer lo que hicimos el lunes, de tenerlo de manera permanente, o sea, sistemática, a eso me refiero. Eh, y vamos a tratar de ir avanzando y después volver a repasar, porque evidentemente eso es algo que demandan ustedes, ¿no? Eh, a ver, entonces, como cerramos los contenidos de la primera unidad, la idea hoy es hacer un repaso general, centrarnos en las cosas más importantes, y conversar con ustedes las dudas o todas las cuestiones que surjan o que vayan surgiendo o que hayan surgido. Entonces yo les propongo esto como modalidad de trabajo hoy. Yo voy a ir haciendo una presentación que es un resumen, pero voy a ir haciendo pausas cada más o menos, algo menos de 10 minutos, calculo. O sea, la presentación tiene tres bloques. La primera idea es, después del primer bloque, hacer una pausa. Y entonces todas las preguntas, dudas, cuestiones que ustedes quieran consultar, les pido por favor que las vayan anotando y después hacemos una ronda de conversación y dicen todo lo que les parece y se sacan las dudas que tengan. Eso sería más o menos como les propongo que trabajemos. Bueno, entonces, vamos a hacer un repaso de la primera unidad, esa es la idea. Voy a recordar cuál es el objetivo de la materia. El objetivo es reconstruir a partir de lecciones estratégicas el conjunto de nociones, discusiones y problemáticas que constituyen el campo disciplinario de la comunicación social. ¿Qué quiere decir esto? Hay alguien que entra bastante ruido, no sé quién será, pero bueno. Este, Fíjense, la idea es, eh, cuando hablamos de lecciones estratégicas, a lo que nos referimos es que hay muchísimas cosas para estudiar, leer, investigar, y hay una selección de algunas que por varias razones parecen las más apropiadas para que ustedes se introduzcan en el campo de estudios científicos de la comunicación social, que eso es lo que nos toca como tema. ¿Mm? El conjunto de nociones, de conceptos, de discusiones, porque las formas de pensar acerca de los fenómenos de comunicación eh, no son iguales para todos. Las personas piensan distintos y discuten, los académicos, los científicos, y de problemas y objetos que se han ido analizando. Ese es el objetivo. Y todo lo que vamos viendo está orientado a ese objetivo. Bueno, ¿dónde arrancamos? Eh, Podríamos arrancar en distintos momentos y en distintos temas. O sea, nosotros ubicamos el arranque de la materia, del recorrido que proponemos en el momento en el cual se emerge y consolida la comunicación como un fenómeno de masas, y eso tiene que ver con cuestiones eh, demográficas, cuestiones económicas, cuestiones empresariales, cuestiones específicamente comunicacionales. O sea, es el momento en el que ubicamos este arranque es el momento de las últimas décadas del siglo XIX, en el cual la prensa de masas aparece como el primer medio de comunicación de masas. Ahí tienen
la portada de un diario dice: la explosión del Maine, que era un barco, fue causada por una bomba o un torpedo. Y esto fue una gran mentira que publicaron los diarios de Pulitzer y de Hearst, en este caso es un diario de Pulitzer, eh, y que llevaron, mediante la creación de un clima de opinión pública que iba para ese lado, a que Estados Unidos le declarara la guerra a España, cosa de la que después se tradujo en la independencia de Cuba. Bueno, eh, la prensa emerge como un actor político importante a partir de empresarios periodísticos importantes que le dan ese carácter. Aparecen algunos fenómenos como el del periodismo amarillo también, por ejemplo. Bueno, entonces estamos hablando de eso que un historiador que se llama Erich Hobsbawm llamó el largo siglo XIX. O sea, las décadas finales de esa etapa histórica que arranca, según Hobsbawm, con la Revolución Francesa y se prolonga hasta la Primera Guerra Mundial. Es un siglo de muchísimos cambios, de enormes transformaciones en todos los ámbitos, sociales, políticos, culturales. Entonces, si este es el fenómeno comunicacional que da inicio a la materia, bueno, tratamos de reconstruir cuál era el clima intelectual en esa segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque cuando aparece un fenómeno nuevo, eh, todas las personas tendemos a interpretarlo con las categorías del fenómeno viejo o de lo que ya conocemos. Entonces, el fenómeno nuevo de la prensa de masas fue, y después de los medios como la radio, mucho después la televisión, fueron interpretados a partir de las ideas y las representaciones que ya existían, que los intelectuales tenían a la mano. Y una cosa que era muy importante como concepto, como discusión, como noción y problemática, para volver a lo que dije como objetivo de la materia, es la noción y el concepto de masas, porque se discutía mucho acerca de las masas y de lo que éstas podían hacer y de cómo se explicaban. Esa discusión tenía un origen político, porque las masas eran las masas de obreros que estaban reclamando por sus derechos. Es la época de la lucha por la limitación de la jornada de trabajo, por los derechos de los trabajadores más básicos, pero desde el otro lado, desde los sectores más aristocráticos, más consolidados, eso se interpretó de otra manera y se interpretó en términos de lo que se llamó la psicología de las muchedumbres. Estas son algunas de las características. Existía la idea de que había una mente colectiva, que esa mente colectiva tenía que ver con la raza, pero la raza entendida como las características de cada cultura, culturas nacionales. Se le daba una importancia muy fuerte al inconsciente y a lo irracional. Se creía que las personas podían fácilmente ser dominadas mentalmente, a eso se lo llamaba sugestión. Se creía también que había sociedades mejores y peores, o más avanzadas y más atrasadas, que así como las... Perdón, Sí, ¿a qué se llamaba sugestión? bien, ¿A qué? No entendí. ahora, ahora voy a esto. Eh, Sugestión es lo mismo que hipnosis. O sea, por estos años, fíjense cómo está vestida esta gente, estamos hablando de las últimas décadas del siglo XIX, la hipnosis se estudió por los fundadores de la psiquiatría como una técnica de control de las personas que podía tener efectos curativos. El mismo Freud inicialmente utilizó la hipnosis como terapia, pero lo que nos importa de acá es que la, existía una idea muy extendida de que las personas podían ser dominadas mentalmente si se encontraban con un hipnotizador hábil. Y que en ese estado de
sugestión o hipnosis, las personas podían hacer o estaban obligadas a hacer lo que quería el hipnotizador, independientemente de su propia voluntad, que la voluntad era algo que eh, no era muy fuerte, algo que se podía y con la técnica adecuada se podía como puentear. Y estos experimentos mostraban eso, bueno, se hablaba de eso. Esto también tenía un cariz eh, ideológico fuerte en el sentido de que se consideraba, justamente porque las personas se pensaba que no eran todas iguales, sino que había personas más avanzadas y personas y culturas más atrasadas. Esa es la idea del darwinismo social, hacer un traslado directo desde la manera en que Darwin explicó cómo las especies evolucionan biológicamente a pensar que las culturas evolucionan de una manera parecida. Y entonces se creía que eran más fácilmente manipulables las mujeres, los niños y las personas que no tenían instrucción. Y los señores blancos de traje y barba candado cuidada, que son todos los que están ahí mirando, bueno, esos eran los, en todo caso, los que iban a dominar esa técnica. Bueno, no, esto no. Eh, o bueno, o sí. A ver, la, el, esto que los fundadores de la psiquiatría mostraban para casos individuales, otros lo extrapolaron a cómo funcionaban lo que se llamaba las masas, o sea, grupos de personas que hacían actos salvajes, dejando de lado todos los pruritos morales y se abandonaban en ordalías de violencia y barbarie. Bueno, esto que era una discusión típica del siglo XIX, bueno, se mantiene, es decir, surge como duda cada vez que nos encontramos con un episodio donde pareciera que la gente actúa de una manera que sería muy diferente a cómo actuaría si no estuviera en grupo, si no estuviera en masa y si pudiera reflexionar mínimamente sobre las consecuencias de sus actos. Acá no hace mucho, hace apenas un año, hubo un caso donde vecinos de un barrio de la ciudad apedrearon, mataron a una persona que era presuntamente un pariente de un violador. Este, y bueno, la noticia y la discusión, bueno, se dio más o menos en estos términos. O sea, ¿cómo puede ser que un grupo de personas que en otro contexto serían incapaces de hacer algo así, en un contexto determinado se transformen en estas personas violentas e irracionales? O sea, la idea de la masa sigue siendo una idea que nos cuestiona o nos interpela, aunque en nuestra materia la discutimos más en términos de esa época original del siglo XIX. Bueno, en eso llega la Primera Guerra Mundial, que termina con ese largo siglo XIX, y aparece la propaganda como la técnica de administración de las masas, con esta idea, ¿no? La idea de que las masas pueden ser sugestionables y que por lo tanto el mensaje adecuado, así como el hipnotizador puede tomar control del individuo, el propagandista, utilizando los medios modernos de comunicación, puede tomar control de la mente de conjuntos sociales. Durante la Primera Guerra Mundial se utiliza mucho la propaganda, por primera vez sistemáticamente, se miente muchísimo y esto sumado a los totalitarismos hacen que la propaganda adquiera un cariz muy cuestionable. O sea, la gente cuestiona mucho esa manipulación de las mentes de las personas. Entonces, todo esto que se pensaba acerca de cómo funcionaba la mente de las personas se traduce en la manera en que
se van a pensar los efectos de los medios de comunicación de la época. Y es lo que llamamos el modelo de la aguja, de la teoría de la aguja hipodérmica. La idea de que los medios de comunicación, o mejor, los mensajes de los medios de comunicación funcionan como una inyección, eh, y que esa inyección, si está hábilmente colocada, va a obtener el resultado, el efecto esperado, y que las personas no pueden hacer nada para oponerse a esa inyección. Fíjense, dice, es una teoría de comunicación lineal, se piensa la audiencia como que tiene un rol pasivo y que no hay diferencias entre las personas son básicamente iguales, y por lo tanto el mensaje va a actuar de manera eficaz si está eficazmente diseñado. El efecto que se plantea y que se discute acá es el efecto de manipulación. La manipulación sucede cuando las personas actúan, desarrollan conductas de acuerdo al estímulo del mensaje, aun en el caso de que esas conductas fueran contrarias a sus intereses o a sus necesidades. Ahí es cuando estamos hablando de manipulación. Eh, o sea, un efecto mediático muy, muy, muy fuerte. No es una pavada. La manipulación es cuando el mensaje logra, si, no estoy diciendo que se pueda hacer, digo, se pensaba que el mensaje diseñado hábilmente de la propaganda era como que tomaba poder de la mente de las personas y hacía que hicieran lo que el propagandista quería, independientemente de lo que las personas podían desear o necesitar. Bien, primera pausa. Eh, Díganme ustedes sobre qué cosa quieren que volvamos, qué dudas tienen, qué ideas les gustaría compartir. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Yo tengo como necesito como un ejemplo de la aguja hipodérmica. Muy bien. Ujú. ¿Un ejemplo? Eh, Sí, ¿a qué puede ser o algo, o cómo si podemos llevarlo a la actualidad? No sé, porque esa, como la aguja hipodérmica me había quedado como algo al aire, no lo había entendido hasta como recién. bueno, a ver, a ver, trato de hacer una diferencia. Eh, Como nosotros estamos haciendo un recorrido en el tiempo, eh, por ahí, especialmente en este tipo de momentos que son muy iniciales del desarrollo del campo, estamos comentando ideas que no necesariamente son correctas. O sea, eh, no son correctas. Esta, por ejemplo, la idea de la manipulación como un efecto posible de los medios de comunicación es enormemente discutida. O sea, es difícil que haya un académico actual que diga ni que se puede hacer eso ahora, ni que tampoco se podía hacer en la época de la Primera Guerra Mundial. O sea, sino que más bien es una idea errada o defectuosa. Eh, ¿Cómo sería que funcionara esto? Bueno, si es que funcionara, yo creo que no funciona, que no es la manera en que uno puede explicar los procesos, pero bueno, si funcionara, ¿cómo funcionaría? Bueno, este,
a ver, tenemos la publicidad, ¿sí? Este, no sé, vos ves una publicidad, ahora no porque no se puede salir de la casa, pero bueno, después de la pandemia, ves una publicidad que te dice que compres una cosa que no sirve para nada y como la publicidad está hábilmente diseñada, vos vas y gastás la plata que tendrías para cosas útiles en esa cosa que no te sirve para nada. Bueno, si eso funcionara así y vos podrías demostrar que eso efectivamente es así, ahí tendrías un ejemplo de teoría de la aguja hipodérmica, o de aguja hipodérmica, más que de teoría. Eh, el medio de comunicación además tendría que funcionar en todas las personas, ¿no? Pero el mensaje del medio funcionaría como una inyección independientemente de tus necesidades, de tus deseos, de lo que vos quisieras, actuaría sobre una parte irracional de vos y te llevaría, en ese ejemplo, a comprar esa cosa. Eh, a ver, no funciona, o sea, no es así, pero si bien ningún estudioso de la comunicación va a decir que esto funciona así, eh, sí pasa que es un argumento social y político habitual. Eh, Fíjense, acá eh, todavía ahora, ¿no? Pero bueno, tal vez menos que hace... Déjame decir una cosita más. Tal vez menos que hace unos años hay una brecha política muy fuerte en Argentina. Bueno, eh, ha sido un argumento habitual decir, bueno, tenemos la posición A y la posición B, para no meternos demasiado en el tema. Yo soy de la posición A. Entonces, ¿qué digo? Digo, los que son de la posición B están manipulados porque miran esos medios de comunicación de mierda, mientras que los que son como yo somos ciudadanos críticos que interpretamos la información. Ustedes pueden hacer una colección de argumentos de este tipo, o sea, donde el manipulado siempre es el otro. A mí no me manipulan, pero cuando lo miro al otro digo, ese está manipulado. Entonces, hay una manifestación de gente que son los que no me gustan a mí, y entonces, ¿qué digo? Los medios los manipularon. Pero eso está presente en la discusión política hasta antes de ayer. Y estamos en el año 2020. O sea, la teoría de la aguja hipodérmica y la manipulación mediática por ahí no es habitual, ¿no? Dentro de los estudiosos de la comunicación, pero es un argumento social y político muy recurrente. Está ahí. Sí, ¿qué ibas a decir? Silvina habla. Sí, Silvina. Em, Iba a decir si se podía hacer un ejemplo, el voto político, o sea, el voto de el que hacemos cuando elegimos un presidente, eso puede ser ¿Y por, eh, y por un qué, ejemplo igual o no. por qué te parece que cuando votás los medios te manipulan? No sé si los medios, pero cuando hablan y los medios transmiten lo que dice cada uno de los que está postulados, no sé si ahí entra la manipulación para convencer y de ahí, bueno, cada uno elige, pero no es un ejemplo ese, ¿no? Lo Yo, que quiere hablar, o sea, lo que creo que se refiere es al tema del discurso de cada político en campaña. ajá, yo creo que los políticos seguro tendrían el deseo de que esto funcione así y de poder manipular. Eh, pero me parece que no funciona así. Vos misma dijiste que después de escuchar a los distintos políticos terminás eligiendo. O sea que la decisión termina siendo tuya o termina teniendo peso otro tipo de factores. O sea, no el mensaje del político, sino tal vez la forma en que vos construís tu identidad social, cultural. eh, Te puede parecer que las personas como vos tendrían que votar a determinado partido y no a otro. Bueno, eso sí, pero eh, pero es difícil pensar que un político que no representa tus intereses y que vos, eh, que, eh, que si ganara tomaría medidas que a vos te parecen perjudiciales o que objetivamente son perjudiciales para vos,
simplemente porque hable lindo te va a convencer y vos lo vas a votar. Eso me parece que no es como funciona. Hola. ¿Quedé solo o todavía están ahí? Sí, entendí, profe. Hola, Hola. eh, ¿me escucha, profesor? Sí, perfecto. Hola. Si teóricamente esa masa era sugestionable en esa época, en la época del diario de Pulitzer, em, ¿cómo reaccionó la masa ante las mentiras que decían los periódicos? O sea, porque se menciona como que dice que los líderes de la religión, la educación, la ley, eh, dejaron oír fuertes protestas, pero no explica por ahí cómo reaccionó la sociedad ante las mentiras de los diarios. Eh, bueno, a ver. La, ¿qué, qué se me ocurre decir a mí sin haber estudiado puntualmente el caso ese? ¿No? No es un caso que yo haya estudiado. Eh, me parece A que... lo que yo voy es Sí, sí, te escucho. es como que me surge la duda que si teóricamente para estas teorías la masa es sugestionable, eh, tuvieron tanto los nazis como bueno todas las campañas que hicieron de propaganda, tuvieron éxito. Entonces si tuvieron éxito, ¿es sugestionable o no es sugestionable? ¿O no tuvieron éxito? Ajá, ¿Cuál es, cuál es el resultado, digamos? sí. Lo que pasa es que hay una tercera alternativa que me parece, no es solamente, o sea, uno puede, vos pusiste el ejemplo del nazismo. Efectivamente, el nazismo uno podría decir tuvo éxito, o sea, éxito en el sentido de que un mensaje tremendo de odio y violencia fue aceptado por millones de personas que no solamente lo creyeron, sino que hicieron las tareas bárbaras que se pedían de ellos para cumplirlo, ¿no? En ese sentido, tuvo éxito, uno podría decir, la gente fue manipulada, fue sugestionada, los alemanes. Pero hay una explicación intermedia que es decir, bueno, esto funcionó, pero la explicación de por qué funcionó no es la manipulación a la sugestión, sino que hay que buscar al otro lado. Eh, es decir, es un caso muy extremo y todavía la explicación no es algo que todos estén de acuerdo con lo mismo, pero evidentemente es mucho más compleja y las personas tienen márgenes de autonomía mayores incluso para hacer cosas bárbaras. A ver, eh, hay un experimento muy conocido, ahora enseguida vamos a entrar en la parte de experimentación, pero que está recreado bastante bien en una película que se llama I como Ícaro, muy buena, si la quieren ver, se las recomiendo. En ese experimento que efectivamente se hizo en la década del 60, era un experimento, lo quiero hacer resumido, muy breve, pero bueno, lo que se demostró, no voy a decir más que eso, es que si personas comunes pueden descargar la responsabilidad en autoridades, son capaces de hacer cosas muy violentas. Bueno, entonces había un mecanismo que favorecía, un mecanismo institucional que favorecía que las personas pudieran hacer cosas violentas. No es que estaban manipuladas o sugestionadas, sino que la explicación es bastante más compleja. O sea, hay una serie de factores sociales, de procesos, de cuestiones históricas y de contexto que en todo caso explican el nazismo. No es solamente
que Hitler era un orador muy carismático. Eso no explica toda la cosa ni de ahí. Bueno, vamos a avanzar, sigan anotando preguntas, vamos a pasar al segundo bloque, les dije que son 3. Ese segundo bloque eh, ¿ustedes ven la presentación? Sí. No, no se ve. No No, sé. ¿Lo que tampoco. usted está proyectando? Sí. Yo no lo puedo ver. ¿Antes tampoco? No. Y- Sí, yo sí lo vi. Desde que O sea, yo lo estoy viendo hace rato. Antes sí se podía ver, ahora no. No, yo desde el comienzo no puedo ver. Yo lo veo. a ver, yo fíjense. tampoco lo puedo ver. Fíjense que hay una opción para ver en mosaico o para ver una sola pantalla. Cuando están en mosaico, si hacen doble clic sobre uno de los participantes, ven a la cámara de ese participante. Claro, en este caso tendrían que seleccionar la pantalla de Luis. Claro, exactamente, que tiene una slide violeta que dice efecto de los medios manipulación. Aparece el icono para poner tipo tu pantalla, pero no aparece tu pantalla. Claro, está todo gris. Claro. Para una versión del móvil, viste que antes de entrar a la reunión sale dos opciones, una que dice video y a la derecha voz. Creería que tendría que estar tildada para la de video. Yo probé así y pude ver lo que está transmitiendo. ¿Dónde está esa opción? Es antes de entrar a la sala, cuando vas a poner el Pero, ID de la reunión. pero pregunto, ¿alguien sí lo ve? Yo, por Sí, ejemplo, entré de la compu y sí lo veo. Ajá. Yo en la Yo compu también lo veo. ¿Será los que tenemos, lo que estábamos usando? Ahora sí se ve, ahora sí se ve. ¿Ahora sí se ve? Yo estoy desde la Yo estaba compu. con el celular y no lo veía, pero ahora sí lo veo. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Nada, esperé. Paciencia, todo gente, gris. paciencia. Bueno, no sé. veo todo gris, parece que no sé qué. Bueno, no sé, la verdad. Bueno, eh, vamos con esto. A ver. Entonces voy a tratar de no apoyarme del todo en la imagen, sino de explicarla también. Eh, a ver. Hay un aspecto que es eh, eh, importante y que va a ser paulatinamente más importante en el desarrollo de la carrera de ustedes, que es la cuestión de la metodología de investigación, es decir, la manera en que alguien llegó a una conclusión y puede decir algo. A eso se le llama metodología, ¿no? Bien. Voy a hacer una cosa muy, muy grosera. La profesora de metodología, cuando estén en el cuarto año, va a ser mucho más sutil en sus clasificaciones. Pero creo que esto nos va a servir aunque sea muy grosero. Vamos a diferenciar entre 3 formas de poder construir conocimiento, de poder decir algo sobre algún fenómeno. Acá están representadas en la pantalla y dice como de gabinete, de laboratorio y de terreno. El gabinete es, si ustedes ven la foto, una mujer que está en su oficina y tiene un montón de libros, una biblioteca enorme, libros en el piso y está trabajando con una computadora. Bueno, eso es un trabajo de gabinete, un trabajo que uno hace en una oficina o en su casa.
Eso puede ser un trabajo teórico, por ejemplo, el que hizo Roda Fernández. Eso quiere decir que uno lee lo que otras personas investigaron sobre un tema y trata de hacer una especie de mapa de un tema determinado. Y eso es una investigación teórica. Eh, o puede ser también una investigación que uno realice sobre datos, eh, sobre, en realidad sobre textos. Por ejemplo, yo podría analizar eh, cómo los diarios argentinos han presentado el tema de la pandemia del coronavirus. Y entonces estudio las tapas de los diarios en los últimos 2 meses. Bueno, lo único que necesito son juntar las tapas de los diarios y estoy como esta señora en mi escritorio analizándolas. Esa también sería una investigación de gabinete. O también podría ser una cosa que no surge de algún tipo de trabajo más o menos sistemático, sino más o menos que surge de lo que a mí me parece. O sea, yo podría decir, eh, la pandemia ha fortalecido las posibilidades de trabajo en la educación virtual. Y alguien me pregunta, ¿y usted por qué dice eso? Y porque a mí me parece. O sea, no hice ninguna investigación, no leí nada sistemáticamente, no le pregunté a nadie, sino que me parece que sí, eso es una cosa especulativa, ¿no? También estaría dentro del gabinete. Ok. Segunda posibilidad, el laboratorio. Eh, en la foto lo que se ve es lo que se llama una cámara Gesell. La cámara Gesell estamos acostumbrados a verla porque es típica de las series y de las películas de policías, de detectives, y es la sala de interrogatorio del sospechoso, con un gran vidrio que de un lado es transparente y del otro lado es un espejo. En la foto que estamos viendo acá no es un sospechoso de asesinato, sino que son unos chicos y es un laboratorio de psicología infantil. Si ven bien, hay una o dos investigadoras, no sé cómo será la cosa, adentro con el chico, que están jugando o están haciendo una pregunta, no sé qué, una tarea escolar tal vez, y del otro lado hay otra investigadora anotando y observando. Bueno, ¿qué es lo característico de la investigación de laboratorio? Eh, que se saca el fenómeno del lugar donde habitualmente se produciría, donde naturalmente se produciría, y se lo lleva a un lugar artificial, se lo reconstruye y se lo estudia en ese espacio. Por ejemplo, en psicología infantil es muy común para estudiar la relación entre el juego y el aprendizaje, uno se lleva a los chicos a una cámara Gesell, los chicos juegan y los investigadores estudian esa cuestión. Pero los chicos no juegan habitualmente en una cámara Gesell en la universidad. Juegan en su casa, en la vereda o en la casa del vecino. El espacio natural para jugar es otro. Este es un lugar artificial, construido para estudiar. Eso es un laboratorio. Tercera posibilidad, el terreno o el campo. Eso es cuando la información se recopila en el mismo lugar donde las personas están viviendo sus vidas. En la foto lo que tenemos posiblemente sea un censo, o sea, una encuestadora que va y le hace preguntas a un señor en la puerta de su casa. Bueno, básicamente los tipos de indagación que se realizan en terreno pasan o por la observación, uno va a una casa, una oficina, una empresa, una plaza y observa cómo la gente hace cosas sin decirles necesariamente que uno está ahí, es un investigador, o algún tipo de charla que uno tiene con la persona, ya sea más cerrada, que sería una encuesta, o ya sea un poco más abierta, eso es una entrevista. Bueno, entonces, tenemos
investigaciones de gabinete, investigaciones de laboratorio, investigaciones de terreno. Dentro del gabinete, las especulativas, que es que yo digo lo que se me ocurre sobre un tema, por sentido común o porque a mí me parece, eso no es una investigación. Bien. ¿Cómo habían llegado a las conclusiones del poder de los medios las personas que decían que los medios eran extremadamente poderosos y podían manipular a la gente? Bueno, solo a partir de indagaciones de gabinete. En algunos casos bastante especulativas, es decir, gente que sin tener un fundamento real a partir de alguna cosa sistemática, decía lo que le parecía, y lo que le parecía, y le parecía que eso era de sentido común, era que los medios necesariamente eran muy poderosos. En la década del 30 y del 40 del siglo XX, y especialmente en Estados Unidos, que tiene una tendencia, su cultura, a la cuestión empírica, a pensar en los procesos de forma más práctica y menos especulativa, va a empezar a haber una serie de investigaciones que van a tratar de chequear si efectivamente eso es así, es decir, si los medios son tan poderosos. Algunas son investigaciones de laboratorio y otras son investigaciones en terreno o campo. Esa sería la diferenciación. En el laboratorio se hacen experimentos. El referente más importante de la primera etapa de los experimentos sobre comunicación es Carl Hovland. Y el tema que investiga es la persuasión. Eso tiene mucho más que ver, no me acuerdo quién fue que habló del tema de los políticos y de las campañas, pero acá está mucho más relacionado, porque Hovland va a tratar de ver cuáles son las condiciones que tiene que tener un mensaje para ser más convincente, o sea, más persuasivo. Él arranca con los soldados y en la Segunda Guerra Mundial y con algunas películas de propaganda que se habían hecho, es decir, películas hechas para convencer a las personas. Trata de analizar si esas personas eran efectivas, es decir, perdón, si esas películas eran efectivas. O sea, si convencían a los soldados de la necesidad de la guerra y los convertían en buenos soldados. Va a encontrar que eso es muy complicado. Bien. ¿Cómo hacía típicamente una investigación? Bueno, dividía a las personas, por ejemplo a los soldados, después van a ser no soldados, en dos grupos, el grupo investigado y el grupo de control. Al grupo investigado se le aplicaba un cuestionario, es decir, un test de preguntas y respuestas. Al grupo de control también. Después de eso, después de determinado tiempo, podía ser al otro día, podía ser una semana después, se le aplicaba un estímulo comunicacional. A los soldados ese estímulo era la película, ¿sí? La película de propaganda. Y un tiempo después se volvía a aplicar el mismo cuestionario o un cuestionario muy parecido y de esa manera se podía analizar si había una diferencia entre uno y otro grupo. Y si había esa diferencia, se podía decir que esa diferencia provenía del estímulo, era una consecuencia del estímulo. Bueno, tema central que va a analizar es la actitud. La actitud definida más o menos así la define este señor Dubh: una respuesta implícita generadora de impulsos considerada socialmente significativa en la sociedad del individuo. O sea, la actitud es previa a la conducta. Fíjense que acá ya está más complejo que en el modelo de la aguja hipodérmica. Es previa a la conducta, pero después condiciona la conducta. A ver, bueno, vamos a poner un ejemplo actual. O sea, los medios nos han llenado de mensajes que son estímulos que nos han indicado
que las personas que viajaron al exterior y volvieron en febrero o marzo son peligrosas para nuestra salud. Por lo tanto, yo sé que mi vecino estuvo visitando el norte de Italia en febrero y cuando veo que asoma la cara por la ventana, yo me encierro en mi casa y cierro toda la puerta y la ventana. Entonces yo tengo una actitud, en ese caso negativa, hacia las personas que anduvieron por Europa los primeros meses del año, y esa actitud después se traduce en una conducta, en este caso una conducta de evitación. Bien. Eh, Hovland desarrolla una serie de experimentos que buscan justamente analizar esto, es decir, analizar cómo el mensaje puede ser más eficazmente persuasivo. Algunos de esos aspectos o factores tienen que ver con quién es el que está dando el mensaje, la credibilidad del comunicador, y otros tienen que ver con aspectos internos del mensaje que están más asociados a una cuestión retórica. Todo esto tiene que ver con esto que decía la compañera de la relación entre el mensaje del político y el voto. El mensaje eficazmente construido, pero que esa eficacia también tiene que ver con el receptor, con quién es el receptor, eh, va a tener, según Hovland, mejores efectos persuasivos. Bien, ¿qué dicen ustedes? ¿Está clara la distinción entre los tipos de formas de construir conocimiento, de investigación? Eso me importa porque genera por ahí dificultades en la lectura o en la comprensión. Alguien que tome la posta y hable, por favor. Yo por lo menos hasta esta parte estoy entendiendo bien esta parte de la investigación esta de los estudios de Howland. Y te Después surge... capaz tengo una duda más. ¿Y, y ¿Cómo? cuál es esa duda? A ver, decila. No, pero va más después, o sea, cuando seguía leyendo el texto acá, no escucho nada, perdón, escucho mucho ruido. Pero ¿cuál era la duda? Decila. De la escuela de Yale, eso, la escuela, no, el estudio de Yale, no sé cómo se dice. Bien. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Es otro participante. No sé quién será. Tendrían que poner los nombres, che, porque si no, no sabemos quién es quién. No ponen la cámara, no ponen el nombre. Eh, Muy anonimato todo. sí, 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 es tremendo esto. Este, a ver, yo no lo dije, pero el programa de comunicaciones de Yale, creo que así se dice, no sé,
Es el que hace Hoblan, ¿eh? O sea, es esto mismo que acabamos de explicar. No, no sé si tenés una duda más puntual sobre eso, sobre algo que no te haya quedado claro o que quieras chequear. Profesor, Sí, le hago una pregunta. Acá en la fotocopia dice eh, la página 129 que Hovland hace hincapié en la credibilidad de la fuente, dice, credibilidad de la fuente y cambio de actitud, descartando el contenido del mensaje. Es decir, que él no apunta solamente al contenido, sino a la fuente, sería, ¿no? sí. Bueno, ese es un aspecto que él va a estudiar específicamente y es eh, qué relación hay entre quién es el que está dando el mensaje y el efecto del mensaje. Ojo, a nosotros me parece que nos va a parecer de sentido común y a él también. Lo que pasa es que lo que hace es corroborarlo a partir de investigación sistemática, porque a veces todos pensamos que algo por sentido común es de determinada manera y cuando lo chequeamos en una investigación resulta que no es así. Nos llevamos la sorpresa de que no es así. Entonces él chequea esto, es decir, si eh, el, eh, la fuente de un mensaje es una persona que es creíble para el destinatario. ¿Eso hace más fácil que lo persuada al destinatario? Y bueno, la conclusión es que sí. O sea, si la fuente es creíble, eh, el receptor tiene tendencia a ser persuadido de manera más simple. A ver, vamos a suponer una persona que sea eh, bastante claramente kirchnerista en Argentina. Bueno, la misma noticia que dice lo mismo, con el mismo texto, si está publicada en Clarín o si está publicada en Página 12, va a tener un efecto diferente en él. Si está publicada en Página 12, va a ser más fácil que lo convenza que si está publicada en Clarín. ¿Por qué? Porque a él Página 12 le parece mucho más creíble que Clarín. Es eso nomás. La fuente puede ser el medio o puede ser la persona. O sea, capaz que es el mismo diario, pero bueno, lo dijo, es algo que dijo, no sé, lo dijo Cristina Kirchner o lo dijo Mauricio Macri. Por ahí dijeron, la misma frase yo la adjudico a uno de los dos y para esta persona que estamos poniendo de ejemplo va a tener un efecto diferente, ¿no? Pero también dice que no necesariamente la fuente conlleva la aceptación de la persuasión, o sea, también existe esa posibilidad que el medio por ahí no sea creíble, pero que la persuasión tenga un resultado exitoso. Bueno, eso parece que eh, una de las cosas que dicen es que en el tiempo existe lo que llaman efecto de adormecimiento. Y eso a lo que se refieren es a que con el tiempo parece que las personas tienden a olvidar quién es la fuente de la cuestión. Y entonces pierde tanta relevancia. Como yo ya me olvidé que es algo que dijo alguien que yo no le creía, capaz que le empiezo a creer eso. Pero es muy casi sutil, diría esa cuestión, ¿no? Igual, siempre acá estamos hablando ellos lo hablan con factores que inciden, es decir, que pueden servir para que tenga más eficacia o menos eficacia la persuasión, pero no te aseguran que va a haber un mensaje que siempre va a funcionar perfecto y que va a resolver todas las situaciones. O sea, es como una cosa de porcentaje. O decir, bueno, si haces un mensaje bien hecho,
con el comunicador adecuado y las estrategias argumentativas adecuadas, tenés más posibilidades de que el destinatario sea persuadido. Pero una cosa es más posibilidades y otra cosa distinta es decir, tenés la certeza. La certeza no te la da nadie. Bueno, vamos a la tercera y última parte. Bien, entonces, si la teoría de la aguja hipodérmica estaba caracterizada más bien por estudios de gabinete o especulativos y Hovland hace cosas en laboratorio, bueno, acá tenemos la otra línea de trabajo que más bien trabaja sobre el terreno o en el campo. Y estos son los dos señores más conocidos de todo este grupete, Paul Lazarsfeld y Robert Merton. Hay también una diferencia disciplinaria. Hovland trabaja desde la psicología, de tipo conductista. Estos señores trabajan desde la sociología, de tipo funcionalista. Y el tema central que van a analizar, o uno de los más importantes, es el de la elección política, justamente. O sea, cómo es que las personas deciden a qué candidato van a votar. Cosa a la que le dedican varias investigaciones. En esas investigaciones lo que encuentran es esto como conclusiones, las conclusiones más importantes. La primera es que hay factores sociales estructurales que explican las opciones políticas mejor que la campaña. O sea, fíjense lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, yo escucho un mensaje político del político X y después lo voto, voy y voto al político X. Bueno, una forma simplista de explicar eso es ese político me manipuló. Pero capaz que pasaron otras cosas. Lazarsfeld y Merton analizan esas otras cosas que explican mejor, dicen ellos, que la manipulación, el hecho de que yo haya ido y haya votado a ese candidato. Son para ellos factores sociales estructurales. Ellos analizan específicamente algunos, pero no quieren decir que eso sea válido en todo lugar y en todo momento. Analizan el estrato socioeconómico, la religión, el lugar de residencia. En algunos casos parece de sentido común que eso se mantiene así también entre nosotros. O sea, la clase social o el estrato socioeconómico son indicadores importantes de la preferencia política. En todos lados y en Argentina también. O sea, hay partidos políticos que tienen mucha mayor presencia y predicamento en los sectores de menos ingresos y partidos políticos que tienen mejor llegada a los sectores de mayores ingresos. Entonces, el nivel de ingresos, el lugar de residencia, la clase social, son casi con seguridad buenos aspectos, factores sociales estructurales que explican bastante del voto de las personas. Bueno, respecto a la campaña política, lo que encuentran es que mayormente es consumida por los ya convencidos. O sea, las personas que ya han definido su voto son las que más programas de televisión políticos miran, más mensajes políticos consumen. Y por lo tanto la campaña mucho efecto no va a tener, salvo el efecto de reforzamiento, que no es menor. O sea, de hacer que el que ya está convencido se convenza más todavía. Pero el gran efecto que buscarían los que sostienen la tesis de la manipulación, que es el efecto de conversión, de hacer que una persona que iba a votar a A vote a Z, bueno, ese efecto es mínimo. Para ellos es prácticamente despreciable. Bueno, encuentran ahí
en esas investigaciones una cosa importante que explica bastante de las dinámicas comunicacionales, que es lo que llaman los líderes de opinión. Los líderes de opinión son transversales a la estructura social, son personas que se interesan más por la campaña que otros y los consideran ellos como intermediarios entre la comunicación de masas y el resto de los integrantes del grupo. Ahí es como definen este modelo de comunicación en dos etapas. Una etapa de los medios a los líderes de opinión, otra etapa de los líderes de opinión a los individuos. Bueno, te lo voy a pasar. Otra cosa importante es la cuestión de la exposición selectiva. O sea, la idea de que las personas elegimos a qué tipo de mensaje vamos a consumir de acuerdo a marcos de preferencia que tenemos. Pongo el mismo ejemplo de la persona muy kirchnerista que dije, bueno, la diferencia entre si lee la misma noticia en Clarín o Página 12, pero hay muchas más posibilidades de que la lea en Página 12, porque cuando va a comprar el diario o cuando entra al portal de noticias, casi seguramente su fuente informativa es una fuente informativa más cercana a sus preferencias políticas. A eso se le llama exposición selectiva. Uno selecciona a qué medio se va a exponer, a qué mensaje se va a exponer, y eso también reduce las posibilidades del mensaje diferente de convencerme, porque si yo no lo consumo directamente, no lo voy a, no me va a convencer. Además tenemos la percepción selectiva. Una vez que yo consumo el mensaje, las personas interpretan cosas diferentes. Acá tenemos en esta imagen, bueno, las dos ven un gato. Para la chica, el gato sería una mascota mimosa arriba de un almohadón, y para el señor de boina, el gato podría servirle para cazar ratones. O sea, el gato es el mismo, la representación que se hacen de para qué serviría el gato es diferente. Bueno, la percepción selectiva alude a esto. Ante el mismo mensaje, nos representa cosas diferentes. Todo esto llevó a que se piense que los efectos de los medios de comunicación son limitados. Este señor, que hizo una buena síntesis de toda esta cuestión, dijo que la comunicación colectiva reafirma las actitudes, gustos y predisposiciones existentes y las tendencias del comportamiento de los miembros de los públicos perceptores, incluyendo aquellas que favorecen el cambio. Rara vez sirven por sí solos para crear una metamorfosis. O sea, el efecto de los medios es más que nada un efecto de refuerzo y no tanto un efecto de cambio o de transformación. De ahí que de resultado de todo este paquete y todo este recorrido que hicimos en la unidad 1 se hable del modelo de los efectos limitados o de los efectos mínimos de los medios. Ya estamos muy lejos de la teoría de la aguja hipodérmica, estamos hablando de que los medios tienen efectos muy escuetos. Este mismo señor, Clapper, que publicó ese libro, Los efectos de la comunicación de masas, y que fue una referencia importante en los años 60, dijo esto: ciertos tipos de comunicación acerca de ciertos tipos de asuntos presentados a cierto tipo de personas originan cierto tipo de efectos. O sea, nada, porque se tienen que dar tantas condiciones que uno puede decir que el medio de comunicación casi no tiene efectos. Bueno, ¿qué tal? A ver, ¿qué preguntas han quedado aquí?
mientras van pensando sus preguntas, y ahí va, después de esta ronda de preguntas cerramos, les voy a mostrar una cosita más, que es a dónde llegamos. ¿Se acuerdan que en un momento mostré una línea de tiempo? Bueno, ¿qué recorrido hicimos? En este recorrido arrancamos ahí por mediados del siglo XIX, la época de la revolución de 1848, la comuna. Fíjense que aparece el teléfono arriba. Arriba que están los textos que fuimos viendo, tenemos la psicología de las muchedumbres de Le Bon, perdón, los textos fundadores de la sociología. Llegamos a la época de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, aparece la radio, los totalitarismos de entreguerra, la televisión color, y hasta acá llegamos. Fíjense que el libro de Clapper está ahí entre los años 60 y 70, mediados de los 60, y en un momento en el que van a empezar a pasar muchas cosas importantes en el mundo. Estamos en época de Guerra Fría, va a empezar la guerra de Vietnam, la crisis del petróleo, la revolución de la electrónica. Y todo eso va a incidir en las cosas que se piensan acerca de los medios de comunicación, y eso va a ser motivo del resto de la materia.